Como bien sabemos, con este evento que acaba de suceder en París, al cual los medios de comunicación de todo el mundo atraen la atención declarando que fue planificado y llevado a cabo por los así llamados terroristas. Así dicen todos los noticiarios. Sin embargo, fueron muchos otros eventos que ocurrieron alrededor del mundo, ataques terroristas, como los llaman los medios de comunicación, pero no fueron tan mediatizados y la mayoría ni siquiera mencionados en los noticiarios. Pero ahora todos los medios de comunicación y los analistas de las televisiones concentran toda la atención sobre los atentados de Francia en París. Y muchos periodistas niegan eso diciendo, no, no es verdad. Nosotros acordamos la misma atención a los demás atentados del mundo como hacemos ahora con los eventos de París. Pero ya sabemos que eso no es verdad. Si haríamos ahora una encuesta para saber el número de personas que escucharon noticias sobre los eventos que ocurrieron en todo el mundo en la misma semana de noviembre de 2015, la mayoría van a decir, no sabemos nada sobre tales cosas. Veamos algunas declaraciones de más media. Este es Huffington Post, que declara que la afirmación de que los ataques de París recibieron más cobertura mediática que los de Beirut son llamados puras mentiras por los periodistas. Y el Heraldo Católico dice, los medios de comunicación no deberían excusarse por dar a los ataques de París cobertura total. Y lo que vamos a ver en este estudio sobre los eventos de París es el cumplimiento de la profecía bíblica. En un año, dos grandes masacres ocurrieron en París, Francia. Pero ¿por qué en Francia? ¿Os recordáis lo que pasó en enero de este año, de 2015? La masacre del editorial Charlie Hebdo. Este es un titular de CNN que dice, el desfile de líderes mundiales reúne 3,5 millones de personas en Francia para desafiar el terrorismo. Nosotros no podemos saber todo lo que ocurre detrás de las escenas, pero la Biblia nos da la palabra de Dios, la profecía bíblica, para que podamos comprender lo que ocurre y lo que está por suceder muy pronto, es decir, el fin del tiempo de prueba para la humanidad y la segunda venida de Cristo Jesús. La segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haremos bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en nuestros corazones. Por lo tanto, es el entendimiento y la correcta aplicación de la profecía bíblica lo que nos va a proveer la comprensión sobre el significado real de estos eventos de París basados en las Escrituras. Y todo lo que nosotros debemos hacer es abrir nuestras Biblias y ver cómo Francia tuvo un papel muy importante en la historia bíblica, porque la historia se va a repetir. Por eso haríamos bien en prestar atención y comprender lo que significan estos eventos que ocurrieron en París para el pueblo de Dios en estos últimos días. Mateo 24, versículo 15. Aquí el Señor Jesús está hablando de los eventos que van a conducir al fin del tiempo de prueba y su regreso. En el versículo 15 la Biblia dice, por tanto, cuando veréis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Así que la Biblia es clara. Muy pronto la abominación desoladora se mostrará. Tenemos que recordarnos eso. Y la Biblia nos dice que se sentará en el lugar santo. Y apuntemos en nuestras notas que esa frase, en el lugar santo, no significa obligatoriamente un lugar exacto. Las palabras lugar santo representan una posición, apuntan hacia un título, hacia una descripción. Y esta entidad llamada abominación desoladora
Cristo nos dijo respecto a esta entidad que es una abominación delante de Dios. Esta entidad abominable va a aparecer delante de todo el mundo como siendo una entidad santa, una entidad religiosa. ¿Y quién dice la Biblia que es la entidad principal que Dios llama abominación desoladora? La abominación que conducirá a la destrucción. ¿Cuál es esta única entidad abominable que profesa ser una entidad santa, una religión única, pero a la vista de Dios es una entidad abominable? La Biblia nos dice claramente que esta entidad es el papado romano, los papistas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de la Revelación, capítulo 17. La palabra de Dios nos habla en el capítulo 17 de la Revelación, el versículo 1, y nos está describiendo una ramera. Una mujer en la profecía bíblica es el símbolo de una iglesia. Una mujer virtuosa representa la iglesia de Dios, y una ramera, en este caso, una gran ramera, representa una iglesia apóstata, una iglesia pagana. Y en el versículo 3 se nos dice que sobre esta mujer está escrita la palabra blasfemia. Blasfemia es cuando un hombre afirma ser Dios. Blasfemia es cuando un hombre afirma poder perdonar pecados. ¿Y a quién apuntan estos versículos? La única entidad que afirma esto es el papado romano católico. Y el versículo 5 dice: y en la frente de ella un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La abominación desoladora es el papado. Y mientras el papado profesa ser una santa entidad religiosa, mientras afirma ser la iglesia de Cristo, en realidad esta es la entidad que a través de los siglos persiguió y asesinó a los santos de Dios. El versículo 6 dice: y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y mientras volvemos a Mateo 24, retengamos que esta es la abominación desoladora, que hace cosas abominables delante de Dios. Y el versículo 15 de Mateo 24 nos dice que esta entidad va a levantarse. Y subrayad la palabra levantarse, que significa dominar, gobernar. Y apuntad Daniel capítulo 11, versículo 3. Se va a levantar para gobernar. El papado romano gobernó el mundo desde los años 538 hasta 1798. Y Cristo, en este pasaje, nos dice que esta cosa abominable, que profesará ser una santa entidad religiosa, se va a levantar otra vez en los últimos días, justo antes de su regreso. La Biblia nos enseña que el papado se va a levantar como un poder dominante sobre este mundo justo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y la Biblia nos enseña en el libro de Daniel, y Cristo nos dijo que debemos estudiar las profecías del libro de Daniel para poder comprender que una cierta entidad debe primero ser apartada del camino para dar lugar a la entidad abominable que conducirá a la desolación, es decir, al papado. Se trata del continuo, se trata del sacrificio continuo, diario. Es este sacrificio continuo que debe ser eliminado del camino para dar lugar al levantamiento de la abominación desoladora que es el papado. Y es muy importante observar que Dios llama a esta entidad papal la madre de todas las rameras. Y según este artículo de la BBC de estos tiempos modernos, es el papado que declara que la Iglesia Romano-Católica es la madre de todas las iglesias. Y en el capítulo 11 del libro de Daniel se nos habla del sacrificio continuo. Pero la palabra sacrificio es añadida, no existe en original. Así que solamente tenemos la palabra continuo. Y el continuo debe ser eliminado para poder levantarse el papado, la abominación desoladora. El versículo 31 dice: y se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el sacrificio continuo
y pondrán la abominación desoladora. Por lo tanto, el continuo debe primeramente ser apartado, eliminado del camino, para que el papado pueda levantarse. Es importante comprender que eso debe hacerse antes, en preparación de los eventos a partir de los años 538, cuando el continuo fue eliminado y el papado llegó a ser la abominación desoladora a partir de aquel año de 538. Y desde aquel punto el papado empezó a gobernar el mundo hasta el año 1798. Y exactamente como fue entonces, así será ahora en estos últimos días de la historia terrenal. La historia se repite. ¿Y quién es el continuo que debe primeramente ser apartado del camino para dar lugar al levantamiento del papado? Si podéis apuntar en las notas del sermón que el continuo representa al Imperio Romano. Y vamos a confirmar esto. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 20. Tenemos varias formas para confirmar que el continuo representa el Imperio Romano. Muchos que han estudiado con nosotros antes el tema del continuo en el libro de Daniel ya conocen estas cosas. Pero ahora vamos a ver otra evidencia de que el continuo representa al Imperio Romano, que debería primeramente ser eliminado del camino, desaparecer para dar lugar al papado. Vamos a leer el versículo 20 de Daniel 11. La Biblia dice, entonces se levantará en su lugar un recaudador de impuestos. Amigos, este es un estudio bíblico, así que os aconsejo tomar notas, subrayar las palabras recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos en la gloria del reino, pero a los pocos días él será destruido, no en enojo ni en batalla. Así que tenemos un recaudador de impuestos. ¿Y cómo llama la Biblia a una persona que recauda impuestos? Que percibe tasas de todo el mundo, específicamente, particularmente en los tiempos de la primera venida de Cristo. Para confirmar que esta recaudación de impuestos descrita en el libro de Daniel, capítulo 11, ocurrió en los tiempos de la primera venida de Cristo, debemos leer los versículos 21 y 22. Y vamos a concentrarnos ahora sobre el versículo 22. Se nos dice, y con los brazos de inundación serán inundados de delante de él y serán quebrantados. Y aún también el príncipe del pacto será quebrantado. ¿Y quién es el príncipe del pacto? Apuntemos al lado del versículo 22. El príncipe del pacto es Cristo Jesús. Y pongamos Daniel 9. Desde el versículo 25 hasta el versículo 27. Ahí se nos habla del príncipe del pacto, del Mesías, de Cristo Jesús. La Biblia nos dice que en el tiempo de la primera venida de Cristo existía un recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos es César Augusto. ¿Quién era César Augusto? César Augusto era el emperador del Imperio Romano. Apuntemos al lado del versículo 20. El recaudador de impuestos es César Augusto. Y pongamos la referencia a Lucas capítulo 2, versículo 1. Se trata del Imperio Romano. El Imperio Romano es el sujeto principal desde el versículo 20 hasta el versículo 31 del libro de Daniel capítulo 11, cuando el continuo debería ser eliminado, el Imperio Romano, para que el papado pueda levantarse. Y vamos a examinar una evidencia más para confirmar esto. Leamos el versículo 21 del capítulo 11 del libro de Daniel. El versículo 20 menciona la aparición del recaudador de impuestos en el periodo de tiempo de la primera venida de Cristo, el príncipe del pacto. Y el versículo 21 dice, y en su lugar se levantará un hombre vil. Subrayamos la palabra un hombre vil, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá con paz y tomará el reino con halagos. Así que, ¿quién es este hombre malvado que obtiene el control, el gobierno del imperio romano, en el periodo del tiempo del versículo 22, cuando el príncipe del pacto será quebrantado, cuando el príncipe del pacto será crucificado? El hombre malvado es Tiberio César.
Tiberio César. Y pongamos referencia a Lucas capítulo 3, versículo 1. El tema central ahora del capítulo 11 de Daniel, a partir del versículo 16, pero especialmente desde el versículo 20, es el continuo, el imperio romano. Y el versículo 31 dice que el imperio romano, el continuo, debe ser apartado del camino para que se pueda levantar la abominación desoladora, que es el papado. La abominación desoladora es el papado. Ahora, salvo para servir internacional, vamos a analizar la transición desde el continuo hasta la abominación desoladora, desde el imperio romano hasta el papado. Para confirmar esto y para observar esta transición, vamos a leer Daniel capítulo 7. Necesitamos estudiar la transición desde el continuo, desde el imperio romano hasta el papado, porque la historia se va a repetir. Existe un continuo del tiempo moderno que será eliminado del camino para permitir el levantamiento del papado en estos últimos días. Si comprendemos la historia del pasado, entonces podemos comprender mejor qué está ocurriendo ahora y qué va a suceder muy pronto, justo antes del fin del tiempo de prueba y la segunda venida de Cristo Jesús. Daniel capítulo 7, vamos a abrir las Biblias juntos en el libro de Daniel capítulo 7 y vamos a leer el versículo 7. Los estudiantes de la profecía comprenden que esta bestia, esta cuarta bestia descrita en Daniel capítulo 7, esta cuarta bestia espantosa y terrible, representa al imperio romano. Todos están de acuerdo que esta cuarta bestia espantosa y terrible de Daniel 7:7 representa al imperio romano. Y la Biblia nos dice que esta bestia tiene 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Y qué representa a los cuernos en la profecía bíblica? Los cuernos en la profecía bíblica representan reinos o imperios. En Daniel 7, versículo 24, se nos dice que los cuernos representan 10 reinos. Y la historia nos dice que el imperio romano fue dividido en 10 reinos. Leemos en el versículo 7 la última frase donde se nos dice: y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esto quiere decir que Roma, el imperio romano, fue dividido en 10 naciones distintas. ¿Y qué produjo la división del imperio romano en 10 naciones distintas? Los historiadores del mundo, al igual que los historiadores de nuestra iglesia, como Stephen Haskell y Uriah Smith, y otros, están completamente de acuerdo que el imperio romano fue dividido debido al ataque de las tribus nórdicas. Y también el canal de televisión History Channels confirma la caída de Roma y la división del imperio romano en 10 naciones debido a los ataques de las tribus bárbaros. Por lo tanto, la división del imperio romano fue producida por los ataques de las tribus nórdicas. Y ahora continuamos leyendo en el versículo 8, que nos está diciendo quién está ahora levantándose. Se trata del cuerno pequeño, la aparición del cuerno pequeño. ¿Y a quién representa el cuerno pequeño? Sabemos perfectamente que el cuerno pequeño representa al papado. Así que podemos ver que el continuo, el imperio romano del versículo 7, se rompió en 10 naciones distintas, y en el versículo 8 aparece el cuerno pequeño, el papado. En Daniel 11, versículo 8, leemos: y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí, en este cuerno, había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Y este es el papado, el cuerno pequeño.
La Biblia nos dice que el imperio romano fue dividido y en medio de esta división apareció el cuerno pequeño, el papado. ¿Y por qué fue dividido el imperio romano en 10 naciones distintas? Por los ataques de las tribus bárbaros. Y como resultado, el papado apareció en este contexto, en esta región de Roma. Y cuando apareció el papado, la Biblia nos dice que ese desarraigó 3 cuernos, lo que significa que conquistó 3 naciones. Entonces, a partir de esta división del imperio romano que dio lugar al papado, la historia nos confirma que los líderes de varias naciones del imperio romano, cuando recibieron el ataque de otras tribus, se unieron con el papado y le ofrecieron sus ejércitos, ofrecieron su poder militar al papado, y el papado llegó a dominar el mundo, llegó a conquistar y destruir completamente 3 naciones. Este papado destruyó completamente 3 de las tribus que atacaban el imperio romano. En el libro Daniel y la revelación de Uriah Smith, leemos en la página 281, los herulos, los godos y los vándalos que conquistaron Roma abrazaron la fe ariana y se convirtieron en enemigos de la Iglesia católica. Fue principalmente para exterminar esta herejía que Justiniano decretó que el Papa sea la cabeza de la Iglesia y el corrector de los herejes. Esto es lo que hizo Justiniano, el emperador romano. Él era emperador romano en aquellos días. Y como las tribus bárbaros estaban ahora atacando, destruyendo y controlando varias naciones en el territorio del imperio romano, Justiniano, el emperador de aquel tiempo, se reunió con los líderes de esas naciones atacadas y dio el poder al obispo de Roma. Y ahora el papado se convirtió en la cabeza de todas las iglesias y en el corrector de los herejes. Y como resultado ahora el papa tenía el poder para entronar y destronar reyes. De este modo se levantó el papado a ser predominante. Así que ahora sabemos, amigos, que el imperio romano fue dividido en 10 naciones debido a esos bárbaros. Y cuando ocurrió eso, el papado recibió poder militar y luz verde por parte de los líderes de las naciones para gobernar sobre ellas. Y de esta manera el papado consiguió desarraigar, destrozar completamente esas 3 naciones. ¿Y qué pasó con las demás 7 naciones? Esas 7 naciones que permanecieron y tenían relaciones con el papado, podemos observar en la historia que esas naciones adoptaron las políticas y las doctrinas del papado. Y el antitipo es, la aplicación para estos tiempos es que los bárbaros modernos, esa palabra bárbaros es hoy sinónimo de terroristas. No olvidéis esto. Los bárbaros modernos son llamados terroristas. Y como esos así llamados terroristas están ahora atacando y destruyendo en varias naciones, los líderes de esas naciones se van a unir ahora con el papado y están adoptando ahora las políticas y las doctrinas del papado y están ahora uniéndose en contra de esos así llamados terroristas. Exactamente como lo fue en el pasado, sucederá ahora en estos días. Cristo dijo claramente que la abominación desoladora se levantará. Y amigos, ahora podemos ver claramente que los eventos nos están demostrando que las naciones están llamando a estos terroristas bárbaros. Las naciones están ahora uniéndose con el papado y eso demuestra que la abominación desoladora, el papado, está a punto de resurgir a dominar el mundo. Vamos a leer una noticia de ABC News que dice: los ataques de París, el barbarismo no va a vencer en Francia. Y otra declaración de BBC nos dice: los disparos de París,
François Hollande califica los actos como bárbaros, mientras que el noticiero Daily Record relata la declaración de Didier Deschamps. Francia va a honrar sus colores en Wembley después del barbarismo de los ataques de París. Podemos comprender claramente lo que está ocurriendo ahora mismo. Vamos a abrir otra vez el libro de Daniel en el capítulo 11 y leer lo que nos dice la Biblia en el versículo 30. Amigos, os confieso que lo que ocurrió en París nos demuestra que la abominación desoladora está al punto de establecerse en la tierra. Y según dijo Cristo en Mateo 24, versículo 15, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, estando en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Bueno, y ahora vayamos al capítulo 11 de Daniel, versículo 30. La Biblia dice, porque las naves de Kittim vendrán contra él, y por eso él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Qué es lo que se nos dice en el versículo 30? Vamos a leerlo de nuevo y analizar lo que se nos dice. Porque las naves de Kittim vendrán contra él. Pongamos atención en el pronombre él. ¿Quién es él? Él es un símbolo, apunta hacia el Imperio Romano. Podemos apuntar aquí que él representa el Imperio Romano. Las naves de Kittim atacan al Imperio Romano. Y luego la Biblia dice que él, el Imperio Romano, o las naciones atacadas, se contristarán y volverán y serán enojadas contra el Santo Pacto. Y la Biblia nos dice qué es el Santo Pacto. En un sentido principal, el pacto santo representa los 10 mandamientos de Dios. Apuntemos ahí Daniel 4, versículo 14. Entonces, cuando las naves de Kittim atacan las naciones del Imperio Romano, la Biblia nos dice, en aquel tiempo, esas naciones empiezan a repudiar los 10 mandamientos de Dios en sus territorios. Luego vamos a volver a esto. Y amigos, así como sucedió en aquel entonces, lo mismo sucederá en estos últimos días de la historia terrenal. ¿Y acaso no se nos dice estos días que los terroristas, que los bárbaros, están atacando y matando a la gente en varias naciones? La respuesta es sí. Y lo que está a punto de ocurrir es que las naciones van a descartar el santo pacto de Dios. ¿Y qué va a pasar con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Lo que va a ocurrir es que se nos acerca la persecución. Los eventos de París son muy significativos. Vamos a volver al versículo 30. ¿Qué es lo que produce el enfado de él, del Imperio Romano, y lo hace descartar el santo pacto de Dios? Por la indignación, por ira contra el santo pacto de Dios. La Biblia nos dice que el Imperio Romano tenía contactos de inteligencia o acuerdos, o recibía consejos del papado. Y el papado es una entidad que ha abandonado ya el santo pacto de Dios. Vamos a leer esto en el versículo 30. Porque las naves de Kittim vendrán contra él, y por eso él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y tendrá inteligencia, entendimientos con los que abandonen el santo pacto. Por lo tanto, las naciones abandonarán el santo pacto de Dios, los 10 mandamientos, porque tienen contactos de inteligencia con el papado. Porque todas las naciones tienen embajadores, tienen consejos con una entidad que desde hace mucho tiempo ha abandonado el santo pacto.
Vamos a pensar por un momento, amigos. ¿Quiénes son las naves de Kittim? Si comprendemos a quién representan las naves de Kittim y a quién atacan las naves de Kittim, entonces entenderemos mejor quién es esta entidad que ya ha abandonado el Santo Pacto de Dios. Y cuando las naciones van a ver las naves de Kittim atacándolas, eso conduce a estas naciones a abandonar ellas también el Santo Pacto de Dios. Por lo tanto, ¿a quién representan estas naves de Kittim? Escribimos en las notas del sermón que las naves de Kittim representan a los vándalos. Sí, amigos, a los vándalos. O representan el vandalismo. Las naves de Kittim representan el vandalismo. Y los vándalos fueron una de las trompetas de la Revelación capítulo 8, una de las 7 trompetas, saqueando y atacando al Imperio Romano. Esto representa las naves de Kittim, los vándalos. Y Kittim representa una antigua ciudad llamada Cartago, que llegó a ser la capital de los vándalos en África del Norte. Vamos a leer un texto en el libro de Daniel y la Revelación que se refiere al versículo 30 de Daniel 11. Las naves de Kittim vendrán contra él, por eso él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y actuará contra este. Volverá pues y se entenderá, tendrá consejos con los que abandonan el santo pacto. El relato profético sigue refiriéndose al poder que fue el sujeto de la profecía desde el versículo 16 de Daniel capítulo 11, es decir, Roma. Ya hemos visto que la palabra él representa el Imperio Romano. Y seguimos leyendo. ¿Quiénes fueron las naves de Kittim que vinieron contra este poder y cuándo ocurrió eso? ¿Qué país o qué poder es descrito por Kittim? ¿Hubo alguna batalla naval teniendo a Cartago como base de operaciones luchando contra el Imperio Romano? No podemos sino pensar al terrible asalto de los vándalos contra Roma bajo el feroz Genserico para poder responder inmediatamente afirmativo a esta pregunta. Por lo tanto, las naves de Kittim representan a los vándalos, representan a las tribus bárbaras y a Cartago en el norte de África. Ellos atacaron el Imperio Romano y como resultado, amigos, el Imperio Romano, o mejor decir, las naciones que componían el Imperio Romano, en el territorio del Imperio Romano, los líderes de esas naciones buscaron consejo al obispo de Roma, al Papa de Roma. Y el Papa de Roma, que había ya abandonado el Santo Pacto de Dios, aconsejó a los líderes de estas naciones que ellos también abandonen el Santo Pacto de Dios. Así que no es un accidente, amigos. Escuchadme muy atentos, porque os quiero confesar que los eventos actuales traen a la vista el cumplimiento de la profecía bíblica. Y estas cosas reavivan la palabra de Dios. No es por casualidad que Cartago, las naves de Kittim, los vándalos, Cartago del norte de África, esa nación, es el poder, los vándalos, representa hoy día a Túnez o a la República Tunecina. Y leemos en la Enciclopedia Británica, Cartago, la antigua ciudad de Túnez. ¿Y qué sabemos sobre Túnez? En la Biblia, Túnez fue el lugar donde vinieron las naves de Kittim, de donde arrancaron los ataques de los bárbaros, de los vándalos contra el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, esas naciones atacadas, pidieron la ayuda del papado. Y las naciones que componían ahora el Imperio Romano abandonaron el Santo Pacto de Dios. ¿Y qué escuchamos sobre Túnez en relación con el terrorismo en los días actuales? Muchos noticiarios informan que de Túnez salen la mayor parte de los terroristas para batallar el yihad, la guerra santa. Este es el diario Quartz de África, de 16 de octubre de 2015, y el titular nos informa que Túnez exporta el mayor número de luchadores del Estado Islámico entre todos los países del mundo.
las naves de Kittim de estos días modernos. Y otro artículo de Business Insider de 18 de marzo de 2015 dice: pero esto puede también explicar por qué Túnez ha sido uno de los más grandes exportadores yihadistas del mundo hacia Irak y Siria. Vamos a leer de nuevo el versículo 30. Las naves de Kittim vendrán contra él, por eso él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y actuará contra este. Volverá pues, y la Biblia dice que va a buscar inteligencia, consejo, entendimiento, acuerdos con esa entidad que había abandonado el pacto de Dios. Y la historia nos dice que el emperador Justiniano, el líder del imperio romano, cuando él empezó a darse cuenta que las naves de Kittim, los vándalos y los godos y los herulos estaban atacando el imperio romano junto a las naciones circundantes, Justiniano, se entendieron para dar el poder a Papa de Roma para combatir las naves de Kittim. Por lo tanto, ¿a quién representa el Papa de Roma? Según Daniel 11, versículo 30. Representa a la entidad que ha abandonado el pacto santo de Dios. Y haciendo la aplicación para estos tiempos, escuchamos por todas partes que los así llamados terroristas están atacando y matando gente en varias naciones del mundo. Y los líderes de estas varias naciones, al igual que las antiguas naciones del Imperio Romano, como el continuo, se entendieron con el Imperio Romano. ¿Qué están haciendo ahora en estos días estas naciones? Se están uniendo, se están juntando y están buscando el consejo del Papa para combatir el así llamado terrorismo. Leemos en la revista El Heraldo Católico. El expresidente Shimon Peres dijo que el Papa Francisco es más poderoso que las Naciones Unidas cuando se trata de abogar por la paz. Pérez dice que las Naciones Unidas y sus guardadores de paz no tienen la fuerza y la efectividad de una sola homilía del Papa. Por lo tanto, dijo Shimon Peres, siendo que las Naciones Unidas ya mostraron sus procedimientos, lo que necesitamos ahora es una organización de religiones unidas, como mejor forma para contrarrestar a esos terroristas que matan en el nombre de su fe. ¿Qué quiere decir con eso, amigos? Vamos a buscar consejo y liderazgo del obispo de Roma para combatir el terrorismo. Otro titular del mismo Heraldo Católico dice: Obama hace un llamamiento a los líderes del mundo para atender el mensaje del Papa Francisco. Y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, describe al pontífice romano como siendo un hombre de paz y propósito. Y si volvemos ahora a Daniel capítulo 11, vemos que cuando las naciones del Imperio Romano fueron atacadas por esas tribus bárbaras, por esos terroristas, ¿qué pasó? Esas naciones se dirigieron a buscar consejo al obispo de Roma para combatir el terrorismo. Y si volvemos a la historia, ¿qué nación de los 10 que componían la división del Imperio Romano, cuál fue la primera nación que en aquel entonces declaró que va a ceder su poder y sus armas al Papa de Roma para combatir el terrorismo? ¿Cuál fue la primera nación que hizo eso? Fue Francia, amigos. Y cuando Francia se unió con el Papa para combatir el terrorismo, la historia nos muestra que todas las demás naciones después siguieron el ejemplo de Francia a unirse con el papado para combatir el terrorismo.
Por eso ocurrió el evento de Charlie Hebdo, esa masacre en enero de 2015 en París, Francia. Por eso el 13 de noviembre de 2015 ocurrieron esos ataques mortales en París, Francia. Francia fue la primera nación de la historia que se unió con el papado, seguida luego por todas las otras naciones. Todos se unieron para combatir el terrorismo. Y si observamos atentos, ahora podemos comprender lo que está a punto de suceder. Cuando el cuerno pequeño, el papado, está al punto de convertirse en el gobernador del mundo. La abominación desoladora está al punto de levantarse. Y vamos a leer otro texto del libro Daniel y la Revelación que dice: según acercamos el año 508 en la historia, podemos ver cómo una gran crisis maduraba entre las influencias católicas y paganas que todavía existían en el imperio. Hasta el tiempo de la conversión de Clodoveo I, rey de Francia, en el año 496, Francia y las demás naciones del Imperio Romano Occidental eran naciones paganas. Pero después de ese evento, los esfuerzos para convertir a los idólatras al romanismo fue coronado con gran éxito. La conversión de Clodoveo I fue la conversión que le otorgó al rey francés los títulos de Su Más Cristiana Majestad y el mayor hijo de la Iglesia. Por supuesto, se trata de la Iglesia romano-católica. Así que ahora cuando Francia, conducida por Clodoveo, se unió con el papado para combatir el terrorismo, las otras naciones siguieron enseguida su ejemplo. Y lo mismo está ocurriendo ahora cuando vemos estas noticias actuales. Dios nos está diciendo: mi pueblo, es el tiempo que despiertas, es el tiempo estar listo, es el tiempo estar más activo en la obra de salvación de almas, proclamando el mensaje de los tres ángeles a una iglesia moribunda y a un mundo moribundo. Y los noticiarios dicen: comprometido a destruir el terrorismo, Francia está buscando una coalición global. Y en el titular del diario London Telegraph leemos: François Hollande hace un llamado a Rusia y Estados Unidos a unirse para derrotar el Estado Islámico. Amigos, vamos a pensar un poco. Ya sabemos que Rusia y Estados Unidos hace bastante tiempo que no tienen la mejor amistad. Pero los eventos de Francia de noviembre de 2015 son usados ahora como instrumento para unir varias naciones, para derrotar, para combatir con el así llamado terrorismo. Vamos a leer un poco de un artículo del diario Christianity Today del 15 de noviembre. Putin dice a los líderes occidentales: vamos a enterrar nuestras diferencias y conjuntamente golpear el barbarismo de ISIS. Así es como nombran ellos a ISIS, barbarismo. El mismo título que fue utilizado por los historiadores y por los eclesiásticos para describir los grupos que atacaban el Imperio Romano y que hicieron que las naciones resultantes de la división del Imperio Romano se unan con el papado romano. Así el papado llegó predominante en la lucha contra el así llamado barbarismo para combatir a los así llamados terroristas. Y lo mismo está ocurriendo ahora. Las naciones se están uniendo estos días después de los eventos que sucedieron en París, en Francia. Y quiero compartir 3 asombrosos artículos de los noticiarios que dicen que los líderes norteamericanos y de todo el mundo están declarando ahora, con base en los ataques de París, que las naciones que componen la OTAN deben invocar ahora el artículo número 5. El diario Wall Street Journal dice: Marco Rubio sobre los ataques de París: deberíamos invocar el artículo 5. Otra noticia dice: los miembros del Congreso americano introducen la resolución para invocar el artículo 5 de la OTAN después de los ataques de París. Y el diario Newsweek dice:
El ex jefe de la OTAN declara que los ataques de París se califican para una respuesta global que Francia debería solicitar. Por lo tanto, usando los eventos de París, Francia va a solicitar la invocación del artículo 5 de la OTAN y todas las demás naciones vendrán en su ayuda. Ellos van a dejar de un lado sus diferencias y se van a unir con Francia, y no solamente entre los miembros de OTAN, sino también otras naciones que sufrieron ataques de parte de los así llamados bárbaros, de los así llamados terroristas. Y ahora, amigos, vamos a ver qué es el artículo 5 de la OTAN. El artículo 5 de la OTAN fue promulgado en el año 1949. Y este artículo dice que si algún aliado de OTAN es víctima de un ataque armado, todos y cada uno de los demás miembros de la alianza comprenderán ese acto de violencia como acto armado en contra de todos los miembros y tomarán las acciones que consideran necesarias para ayudar al aliado atacado. La OTAN invocó el artículo 5 por primera vez en su historia después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en contra de los Estados Unidos. Prestemos atención a esto, queridos amigos. En 1949 fue promulgado el artículo número 5, el tratado con todas las naciones que forman esta alianza militar. Y la única vez en la historia que se usó este artículo fue después del 11 de septiembre de 2001. Y ahora, después de los ataques de París, se está afirmando que es el tiempo que las naciones invoquen el artículo 5 otra vez, y que Francia debería solicitar esto. Y Obama hace una seria declaración diciendo que el ataque de París es un ataque contra todos nosotros. Y vamos a ver qué dice el señor Putin. Si todas las naciones están siendo llamadas para luchar en contra del terrorismo, ¿quién son estos terroristas? ¿Cómo podemos luchar en contra de los terroristas si no sabemos quiénes son estos terroristas? ¿Y qué dice Vladimir Putin? Mientras hizo un llamado para una mayor cooperación global contra el terrorismo, el lunes, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la financiación del Estado Islámico viene de 40 naciones, incluyendo algunos estados de la alianza G20. Y más adelante, Putin declara, como he dicho antes, otra amenaza que menciona el presidente Obama es ISIS. Pero ¿quién en el mundo les está ofreciendo armas? ¿Quién está dando armas en Siria a los que están luchando contra Assad? ¿Quién ha creado el clima y la información política necesarias que han facilitado esta situación? ¿Quién empujó para la entrega de armamento en esa zona? ¿De verdad no comprendéis quién está luchando en Siria?, pregunta Putin. Mientras otros invocan el artículo 5 de la OTAN para que las naciones luchen contra los así llamados bárbaros, contra los así llamados terroristas, uno de los superpoderes militares del mundo está diciendo quiénes son estos rebeldes y quién les está proveyendo armamento y quién está sosteniendo a ISIS. Vamos a ver, amigos, ¿quién podría proveer armamento a ISIS? ¿Y quién puede estar detrás de esos así llamados terroristas, creando caos para dar lugar a un cierto orden? ¿Quién podría ser, amigos? ¿Será posible que sean los jesuitas de la Iglesia Romano-Católica? Y resulta que el Papa salió a escena después de los ataques de París. El diario Daily News relata, Papa Francisco dijo que la masacre de París es parte del acercamiento a la Tercera Guerra Mundial. Amigos, ¿acaso está anunciando el Papa al mundo entero que estamos entrando en la Tercera Guerra Mundial, paso a paso, evento tras evento?
terror tras terror. Él dice que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y ahora, amigos, vamos a pasar del capítulo 11 de Daniel al libro de la Revelación, capítulo 7. Los líderes del mundo están invocando el artículo 5 de OTAN. Y eso va a hacer que las naciones se juntan para combatir con el así llamado terrorismo. Pero algunos dicen que no saben quiénes son los terroristas. Y el Papa está declarando que entramos en la Tercera Guerra Mundial. Él está advirtiendo que va a ser cada vez peor. ¿Comprendéis lo que significa eso, amigos? Eso significa simplemente que Dios, nuestro Salvador Cristo Jesús, va a dejar libres los cuatro vientos. Significa que Jesús va a dejar soplar los vientos conflictivos. Y la pregunta es, ¿podemos nosotros ser sellados? ¿Estamos bien arraigados en la verdad, intelectualmente y también espiritualmente? Porque por la segunda vez en la historia, desde 1949, se va a invocar el artículo 5 de la resolución de la OTAN. Y eso va a dar lugar a una guerra mundial. El capítulo 7 de la Revelación, en el versículo 1, dice: y después de estas cosas vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del oriente, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó con gran voz a los cuatro ángeles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Por lo tanto, ¿qué está haciendo ahora Cristo, amigos? Él se está preparando para librar los vientos de destrucción. Y esto nos dice entonces que el sellamiento del pueblo de Dios está por terminar, amigos. Vivimos en el tiempo del sellamiento, en el tiempo final del sellamiento. El mundo está llamando para una coalición global, mundial. El Papa está llamando para una coalición global. Él está diciendo que entramos en la Tercera Guerra Mundial. Y la Biblia nos dice que cuando los vientos del conflicto están a punto de ser librados, dejados a soplar sobre la tierra, Cristo mandará decir: deteneos, deteneos, deteneos hasta que mi pueblo estén sellados en la frente. ¿Y qué es el sello, amigos? El sello de Dios, el establecimiento en la verdad intelectualmente y espiritualmente. ¿Qué es eso? El sello, amigos, el sello bíblico contiene tres partes: el nombre, el título y el territorio. Y el sello de Dios se encuentra en su ley. ¿Cuál de los 10 mandamientos nos muestra el sello de Dios? ¿Cuál de los mandamientos contiene estas tres partes? Es el cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para guardarlo santo. Y el mandamiento del sábado muestra que la obra de Dios es terminada, es perfecta. Incluso antes de que el pecado entre en este mundo, Cristo había empezado a trabajar para terminar la obra de salvación en nuestras vidas. Y hoy el sellamiento está a punto de terminar, amigos. Y la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice que los que serán sellados, ellos van a formar el pueblo de Dios, porque ellos habrán ganado la victoria sobre el pecado. Y el ángel dice: detener los vientos del conflicto hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Pero, amigos, el Papa de Roma quiere desatar ahora estos vientos que el Señor mantiene atados. ¿Qué Salvador lleno de amor servimos, amigos? En el libro Primeros Escritos, la hermana White nos describe cómo le fue mostrado, como Dios, como Cristo, estaba mirando mientras que el pueblo estaba siendo sellado y vio que el sellamiento estaba por terminar, que los ángeles estaban a punto de soltar los vientos, pero Cristo vio que su pueblo no estaba listo. No estaban preparados para ser sellados. Y Cristo empezó a suplicar delante de su Padre: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre.
Entonces un ángel fue enviado desde la presencia de Cristo a los ángeles que tenían que soltar los vientos, clamando: deteneos, deteneos, detened los vientos de destrucción hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. El sellamiento del pueblo de Dios, amigos, empezó oficialmente entre los años 1844 y 1847, y nosotros hoy estamos en el año 2015. El sellamiento del pueblo de Dios está casi terminado, pero tú vas a recibir el sello. ¿Estás listo para ser sellado? Llegados aquí, queridos amigos, podemos pasar a otro estudio. Pero estas señales del tiempo simplemente empiezan a despertar nuestra mente. Cristo está deteniendo los vientos. Papa dice ahora que hemos entrado en la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué significa guerra mundial? Eso representa un conflicto global, un conflicto mundial, amigos. Vamos a volver al capítulo 7 de Daniel, desde los versículos 1 a 7, donde se nos habla de los 4 vientos del conflicto. Y luego la Biblia menciona las naciones. Esos vientos del capítulo 7, los 4 vientos, representan las naciones entrando en la guerra. Y Papa acaba de declarar que estamos entrando en la Tercera Guerra Mundial. Y la Biblia dice que por su boca serán condenados. Esto nos dice algo. Son los jesuitas los que pagan a esos mercenarios para crear el caos en el mundo, haciendo que las naciones den el poder al papado. ¿Cuán cerca estamos del fin? Vamos a leer el libro de Daniel capítulo 7. Padre Celestial, aunque estamos en medio del estudio, te ruego que diriges nuestra atención y que nos ayudes a comprender que tú estás manteniendo estos vientos del conflicto atados, que es el tiempo que nosotros dejemos de jugar con el pecado y que es el tiempo que nosotros seamos sellados. Como tu palabra nos lo dice, tú no tardas en cumplir tus promesas, como muchos hombres lo tienen por tardanza, sino que tú tienes mucha paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Te ruego que nos ayudes a experimentar el arrepentimiento bíblico en el nombre de Jesús. Abrimos el libro de Daniel capítulo 7 y vamos a leer juntos el versículo 7, avanzando hasta el final de nuestro estudio, y después de eso vamos a terminar. En el versículo 7, hagamos ahora una recapitulación. En Daniel capítulo 7, versículo 7, encontramos el imperio romano, el poder del dragón, el imperio romano ahora dividido en estas naciones, a Roma dividida en 10 naciones, 10 cuernos. Espero que todos habéis comprendido eso. Y lo que produjo esa división del imperio romano en 10 naciones fueron las así llamadas tribus bárbaras que atacaron la gente de las varias naciones del imperio romano. En el versículo 8, ¿a quién vemos levantándose? Vemos levantándose al cuerno pequeño. ¿Y qué ocurre después de eso? El cuerno pequeño recibe el poder y la autoridad y fuerza militar de las naciones para combatir contra el terrorismo. Las naciones unidas con el papado. Eso es lo que encontramos en el versículo 7 y en el versículo 8. Las iglesias, la religión unida con el papado. Eso podemos ver en el versículo 7 y 8. ¿Y acaso es lo mismo lo que está sucediendo ahora? Vamos a leer ahora el versículo 24. En el versículo 23 la Biblia nos habla de la cuarta bestia. Y este es el imperio romano otra vez. Así que el versículo 7 y 8 nos da el mismo relato que el versículo 23 y 24. Y el versículo 24 dice: y los 10 cuernos resultados de aquel reino significan 10 reyes que se levantarán, y tras ellos se levantará otro, el cual será distinto de los primeros, y subyugará a 3 reyes. Aquí terminamos haciendo los últimos comentarios para el fin de nuestro estudio. Basados en el versículo 23 y el versículo 24 del capítulo 7 de Daniel, vemos que las naciones, el imperio romano, fue dividido en 10 por las así llamadas tribus bárbaras, por los terroristas. Las naciones se unieron con el papado.
Y el papado desarraigó, destrozó completamente a los así llamados terroristas, desmenuzó 3 cuernos, 3 reinos, 3 naciones. Espero que todos han comprendido esto. Y prestemos mucha atención ahora, amigos, lo que nos dice la profecía en el siguiente paso. Señor, ten misericordia de nosotros. La profecía nos dice que las naciones se unieron con el papado para combatir el terrorismo. Y el siguiente paso en la profecía es que estas naciones juntas al papado van a volver su mirada y concentrar su atención y dirigir su persecución en contra del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Eso es lo que se nos acerca. Los versículos 24 y 25. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Y este rey, que es el papado, hablará grandes palabras en contra del Altísimo. Y va a oprimir a los santos de Dios. Va a perseguir a los santos del Altísimo. Y tratará de cambiar los tiempos y las leyes. Y los santos de Dios van a ser perseguidos un tiempo, tiempos y medio de un tiempo. Esto ocurrió en tiempos pasados, pero se va a repetir en nuestros días. Las naciones están hoy uniéndose con el papado bajo el pretexto de combatir el así llamado terrorismo. Por lo tanto, cuando se van a unir completamente, ¿quién creéis que van a perseguir a continuación? Basados en el versículo 25. La Biblia nos dice que ellos juntos van a oprimir a los santos del Altísimo. ¿Cuál es la principal característica de los santos de Dios? Cristian, mi hijo, nos leyó eso en el versículo para memorizar. Está en el libro de la Revelación, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que ellos van a perseguir a todos los que seguirán guardando los 10 mandamientos de Dios. ¿Y cuál de los 10 mandamientos de Dios es el más controvertido, amigos? Es el 4º mandamiento. Acuérdate del día sábado para guardarlo santo. Así que, amigos, en el versículo 25 de Daniel 7, podemos ver la imposición de una ley dominical nacional. ¿Acaso hay personas que perciben eso, amigos? Tenemos que alabar a Dios por revelarnos su palabra. Tenemos que comprender que una vez unidos con el papado, esos pueblos, estas naciones, como podemos ver en el versículo 7, 8, 23, 24 de Daniel 7, una vez unidos con el papado para combatir el así llamado terrorismo, el versículo 25 nos dice que el papado empezará a hablar enormidades contra Dios. Va a oprimir a los santos del Altísimo y va a cambiar los tiempos y las leyes. Y tenemos muchas aplicaciones aquí. Cambiar los tiempos de Dios y las leyes de Dios es realmente cambiar el sábado de Dios. Y hoy tenemos evidencias de que esto ocurrió en la historia. Y la aplicación actual es la imposición de la ley dominical nacional. ¿En qué nación ocurrirá eso? Eso va a ocurrir en todo el mundo, amigos. Amigos, si podéis comprender eso, tenemos que dar gloria a Dios por revelarnos estas cosas. Y mientras guardemos Daniel 7, vamos a volver al capítulo 11 de Daniel, donde leeremos ahora el versículo 30. Guardando en la mente lo que hemos leído en Daniel. El versículo 30 dice, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Aquí se nos muestra lo que harán las naciones una vez que serán atacadas por los terroristas, cuando se van a unir con el papado. Las naciones estarán enfadadas, enojadas contra el santo pacto de Dios. ¿Comprendéis, amigos? Y eso conducirá a la imposición de la ley dominical nacional en todas las naciones. Y ahora vamos a volver al capítulo 7 del libro de Daniel. Ellos están diciendo ahora que por causa de la emigración, por causa de la migración de los refugiados,
Los así llamados terroristas han llegado en todas estas naciones y por lo tanto ahora se deben eliminar a esos terroristas de esas naciones. Pero muy pronto, amigos, ¿a quién van a llamar ellos terroristas? En todas estas naciones, los santos de Dios, las personas que continuarán guardando los mandamientos de Dios, serán llamados terroristas. En este contexto vamos a leer esta declaración para comprender lo que quiere transmitir el Papa al mundo. En el noticiario Breitbart leemos: después de los ataques de París, Papa Francisco dice que los cristianos deben ser listos para el fin del mundo. ¿Comprendéis lo que está diciendo el Papa en el contexto de lo que hemos estudiado hasta ahora? Dice que después de los masacres de París, el fin del mundo está cerca. Los cuatro vientos, amigos, están a punto de ser dejados sueltos. La persecución se acerca, no solamente para los así llamados terroristas, sino para los que guardan los mandamientos de Dios. Vamos a ver esta declaración de la CNA, la Agencia de Noticias Católicas. El Papa Francisco dice: cada cristiano debe ser preparado para el martirio. Y el noticiario de Hill, una noticia de hoy, 19 de noviembre, este es Donald Trump haciendo eco de las declaraciones de otros líderes del mundo. El titular dice: Trump no descarta tener una base de datos especial con la identificación para los musulmanes de Estados Unidos. Lo que quiere decir es que los musulmanes deberían andar por ahí teniendo ciertas tarjetas especiales de identificación ofrecidas por el gobierno de los Estados Unidos, tarjetas que deben ser presentadas cuando los agentes del gobierno los quieren identificar. Y de este modo, estas tarjetas demuestran a los agentes de policía de la calle que estos individuos no son terroristas, sino que han sido aprobados por el gobierno para vivir libremente en los Estados Unidos. Pero escuchadme, una vez aprobada esta así llamada medida de seguridad, una vez implementadas estas medidas para combatir el terrorismo, ¿hacia quién se va a volver ellos a continuación? Hacia el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y a los que van a renunciar a los mandamientos de Dios, a los que van a abandonar el mensaje de los tres ángeles, entonces el gobierno podrá ofrecerle ese tipo de tarjetas especiales. Y así, los que abandonan a Dios van a poder comprobar que ellos tienen la aprobación del gobierno para poder circular y actuar libres. ¿Y qué va a pasar con los que seguirán guardando los mandamientos de Dios? Ellos van a ser etiquetados como terroristas. ¿Comprendéis lo que está a punto de suceder, amigos? Queridos amigos, escuchemos lo que declara a continuación Donald Trump. Se van a hacer cosas que nunca antes hemos pensado que pueden ocurrir en este país en términos de información y conocimiento del enemigo. Estamos a punto de hacer cosas que eran prácticamente impensables hace un año. Tendrás que observar y estudiar las mezquitas, es decir, estudiar el culto musulmán, porque en las mezquitas se habla muchísimo. Pensemos en esto. Basados en el libro de Daniel capítulo 7, queridos amigos, ¿podéis comprender lo que está pasando? Basados en Daniel capítulo 7 y el versículo 23 y 24, una vez que las naciones se unen con el papado, implementarán las políticas y ciertas medidas para combatir el así llamado terrorismo. ¿En contra de quién entonces serán utilizadas esas medidas en el siguiente paso? Basados en Daniel 7, versículo 25. Se utilizarán en contra de los santos del Altísimo, en contra del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Así que muy pronto, los que proclaman la verdad del mensaje de los tres ángeles del libro de la Revelación capítulo 14, desde el versículo 6 al versículo 12, los que proclaman y los que viven esos principios bíblicos no tendrán más el permiso para adorar en ciertos lugares y los predicadores serán prohibidos y sus iglesias cerradas.
Y si esos predicadores y esas personas que guardan los mandamientos de Dios se van a unir en sus casas, en sus iglesias, hogar, van a ser también cerradas. ¿Podéis comprender lo que está por venir? Dios tenga misericordia de nosotros. Y a continuación leemos las declaraciones de Donald Trump, haciendo eco de las afirmaciones de líderes de Estado y dirigentes religiosos. Y según he escuchado, dice él, y según he escuchado en días pasados, es decir, hace algo tiempo atrás, teníamos una gran vigilancia en y alrededor de las mezquitas de la ciudad de Nueva York. Y Trump dice que los Estados Unidos no tendrán absolutamente ninguna otra opción que cerrar las mezquitas donde han ocurrido algunas malas cosas. ¿Comprendéis lo que está a punto de ocurrir? Escuchemos lo que la mensajera del Señor, la mensajera inspirada por Dios, la hermana Ellen White, nos tiene que decir en el libro La Gran Controversia, página 592. Los que honran el sábado bíblico van a ser denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, causantes de anarquía y corrupción, y que atraen los juicios de Dios sobre la tierra. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Queridos amigos, ¿qué podría añadir más esta tarde? Personalmente creo que los eventos de París representan la mano escribiendo en la pared. Vamos a volver al libro de Daniel capítulo 11. Queridos, si de verdad creemos lo que Dios nos está diciendo esta tarde y más adelante el próximo sábado, si de verdad creemos y recibimos lo que Dios nos estuvo enseñando en el estudio de esta tarde, muchos de nosotros no van a poder dormir esta noche. Estaríamos postrados ante Dios suplicando, orando: Señor Jehová, yo creo todo lo que me dices. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, amado Dios. Ayúdame a estar listo espiritualmente, mentalmente y físicamente. La mayoría entre nosotros ni siquiera están donde debería estar y la hora del fin del tiempo de prueba se está acercando con rapidez. La mayoría entre nosotros están todavía acariciando odio y maldad. Muchos entre nosotros están murmurando y quejándose en contra de Dios cuando las pruebas nos están rodeando. Pero ¿qué vamos a hacer en el futuro muy próximo? Amigos, no estamos preparados. La fe que vamos a necesitar entonces no la tenemos en estos momentos. Y se nos dice claramente que muchos entre nosotros están mirando esta necesidad de la fe de Cristo con mucha indiferencia. Daniel capítulo 11, versículo 30. Porque vendrán contra él naves de Quitim. Esos son los así llamados terroristas. Ellos vendrán en contra de las naciones, el tipo y antitipo. Por eso él se contristará, las naciones se contristarán, y volverá y se enojarán contra el santo pacto. Las naciones se van a unir con el papado y actuarán contra el santo pacto de Dios. Y si las naciones abandonarán el santo pacto de Dios, ¿qué ocurrirá con los santos de Dios que viven en estas naciones? Daniel 7, versículo 25. Los santos del Altísimo serán perseguidos. Amigos, Dios nos ha dado un mensajero inspirado en la persona de Ellen White. Escuchemos lo que ella nos dice con base en Daniel 11, versículo 30 y 31. Este es el manuscrito publicado, volumen 13, página 394. La hermana White dice: no tenemos tiempo para perder. Los tiempos de angustia están delante de nosotros. El mundo está incitado con el espíritu de guerra. Pronto tomarán lugar las escenas de angustia descritas en las profecías. La profecía del capítulo 11 del libro de Daniel ha llegado casi a su cumplimiento total. Mucho de la historia que sucedió en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Amigos, ¿cuántos versículos tenemos en el capítulo 11?
Tenemos 45 versículos en Daniel 11. Y la hermana White escribe bajo la inspiración de Dios, que mucho de aquella historia, de la historia descrita en Daniel 11, se va a repetir. Pero ella no nos deja adivinar sobre dónde debemos concentrarnos la atención. Dios nos está mostrando a través de la hermana White que debemos concentrarnos la atención en el versículo 30. Vamos a leer lo que ella sigue diciendo. Mucho de la historia que tuvo lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. En el versículo 30 se nos habla de un poder que será contristado y volverá y estará enojado en contra del santo pacto. Y actuará y volverá y tendrá inteligencia, consejos, entendimientos, acuerdos con los que abandonan el santo pacto. Y después de citar la Biblia, la hermana White dice, tendrán lugar escenas similares a las descritas en estas palabras, en Daniel 11, 30-36. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. Vemos las evidencias de que Satanás está obteniendo rápidamente el control sobre las mentes humanas que no temen a Dios. Que todos lean y comprendan las profecías de este libro, porque estamos ahora entrando en el tiempo de angustia descrito en el libro de Daniel. Y se nos da también referencia de Daniel capítulo 12, versículo 1 a 4. La profeta nos dice que el versículo 30 se va a repetir. Y en el versículo 30 encontramos las naves de Kittim, los bárbaros, los terroristas, atacando las naciones y las naciones uniéndose con el papado para combatir el terrorismo. Encontramos las naciones enfadadas en contra del pacto sagrado de Dios. Y luego tenemos la persecución de los santos. Y la profeta nos dice que estamos ahora entrando en el tiempo de angustia descrito en el libro de Daniel. Amigos, ¿comprendéis en qué situación estamos? ¿Qué os puedo decir más esta tarde? ¿Qué más puedo decir esta tarde, amigos? ¿Qué nos dice el primer versículo de Daniel 12? En aquel tiempo se levantará Micael. ¿Cuán cerca estamos del tiempo cuando se levantará Cristo, diciendo, hecho está, terminado es, el tiempo de prueba ha terminado? ¿Cuán cerca estamos de eso, después de los eventos de los ataques de París? Estamos muy cerca de ese tiempo cuando Micael se levantará, el gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia como nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y mientras acercamos el tiempo de angustia, amigos, ¿dónde deberían encontrarse escritos nuestros nombres ahora? ¿Dónde deberían encontrarse nuestros nombres? Nuestros nombres, amigos, deben encontrarse escritos en el libro de vida del Cordero. Y este asunto debe conducirnos a otro estudio. ¿Cómo puedo conseguir tener mi nombre escrito en el libro de vida del Cordero? ¿Qué tengo que hacer para que mi nombre esté escrito en el libro de vida del Cordero? Mientras el tiempo de angustia se está acercando, nuestros nombres deben estar escritos en el libro de vida del Cordero y permanecer allí ahora cuando el tiempo de prueba se está terminando con rapidez. Y los escritos sagrados nos dicen que en este tiempo es el momento que nosotros seamos encontrados haciendo la obra de Dios agresivamente, es decir, con diligencia y perseverancia, evangelizando las almas que están pereciendo en tinieblas, en la iglesia y en el mundo. Daniel capítulo 12, versículo 3 nos dice, y los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia resplandecerán como las estrellas por toda la eternidad. Así que debemos ser encontrados a hacer esta obra también.
Nuestros nombres deben encontrarse en el libro de la vida y nosotros debemos estar conduciendo a las personas a recibir la justicia de Cristo. Cristo, nuestra justicia, debe ser el tema de nuestro cántico, el tema de nuestro mensaje, el tema de nuestras vidas. Cristo, nuestra justicia. Amigos, quiero repetir despacio y claro, nosotros debemos actuar con decisión, diligencia y perseverancia haciendo la obra de evangelización, y no tengo palabras para enfatizar suficientemente este vital asunto. Hemos visto en el versículo 30 y 31 de Daniel 11, y ahora el versículo 32 dice, y así como impíamente obró contra el pacto, él corromperá con halagos a los que rechazan el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y decidido en acción. Ahora, cuando el tiempo de prueba está por terminar, debemos ser encontrados conociendo a Jesús. Juan 17, versículo 3 nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Las personas que conocen a su Dios serán fuertes. No vamos a tener la fuerza para resistir estos últimos días, amigos, a menos que conozcamos verdaderamente a Jesús, a menos que dedicamos tiempo a nuestra relación con Jesús, a menos que tardes y mañanas y mediodías estemos orando y suplicando para recibir al Espíritu Santo para convertir nuestros corazones, a menos que decididamente estaremos en contra de toda la persona y de todas las cosas que puedan robarnos el tiempo de comunión con Jesús. El versículo 33 nos dice, y los entendidos del pueblo instruirán a muchos. Amigos, tenemos que comprender el significado de las señales del tiempo para que podamos instruir a muchos. Se nos dice en el libro La Gran Controversia, página 620, que un tiempo de angustia como nunca hubo en la tierra está muy cerca de caer sobre nosotros, y nosotros necesitamos tener una experiencia que en estos momentos no tenemos y que muchos miran con indiferencia la necesidad de obtener esta experiencia. Se nos dice que a veces los problemas son vistas más complicadas de lo que son en realidad, pero este no es el caso con relación a la crisis que nos está por delante. Se nos dice también, amigos, que ni las palabras más exactas, ni la imaginación más rica no pueden describir la angustia, el horror, la crisis que tenemos que afrontar. Luego, la palabra de Dios nos dice que necesitamos la fe que puede soportar la fatiga, la fe que pueda soportar la demora, la fe que no se va a doblegar ante esas severas pruebas. El Espíritu Santo es otorgado a todos los que desean prepararse para aquella gran prueba final, para prepararnos para aquel tiempo de prueba en el cual Jacob prevaleció, porque él fue perseverante y decidido. Su victoria es la evidencia del poder de la oración insistente. Todos los que pondrán su confianza en las promesas de Dios, así como hizo Jacob, van a tener éxito como él tuvo éxito. Pero los que no quieren renunciar a su egoísmo y a la confianza personal, y los que no desean agonizar delante de Dios, suplicando diligentemente para sus bendiciones, no van a lograr la victoria. Y luego, amigos, se nos dice luchar con Dios. ¿Cuán pocos comprenden lo que significa esto? La sierva del Señor nos dice que tenemos que luchar con Dios como lo hizo Jacob, y que muy pocos son los que comprenden lo que significa esto. Cuán pocos, dice ella, son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades de sus almas, cuando olas de indecible desesperación que ninguna lengua puede expresar envuelven al suplicante,
cuán pocos del pueblo de Dios se están agarrando a las promesas de Dios. Esta es, amigos, la fe que necesitamos tener. Esta es la experiencia que necesitamos tener. Como Jacob luchando con Dios antes de la llegada de Esaú. Como Cristo en el jardín de Getsemaní antes de que lleguen Judas con la iglesia y el Estado. Cuán pocos comprenden lo que significa luchar con Dios. ¿Podéis ver a Jesús, amigos, en el jardín de Getsemaní, postrado ante su Padre, suplicando: si es posible, haz que pase esta copa de mí, pero que se cumpla tu voluntad, no la mía? Y entonces un ángel vino y lo fortaleció. Y ese es el fortalecimiento que vamos a necesitar para poder resistir en estos últimos días. Oh, amigos, ¿acaso estamos convencidos que el tiempo de prueba se está terminando? ¿Acaso deseamos experimentar la fe que da la victoria? Luchando con Dios. ¿Cuán pocos comprenden lo que significa esto? Padre Celestial, te agradecemos esta tarde por hablarnos claramente en este estudio. Te damos las gracias por el Espíritu Santo. Queremos agradecerte por esta luz profética, por la palabra más segura de la profecía. Ayúdanos, amado Dios, tener nuestros nombres inscritos en el libro de vida del Cordero. Que nuestros nombres permanezcan inscritos en el libro de vida del Cordero. Ayúdanos en estos momentos, cuando el papado está llamando a la Tercera Guerra Mundial, cuando Francia está llamando para la guerra, cuando los Estados Unidos están llamando para la guerra mundial, para combatir el terrorismo y luego volver esas fuerzas en contra de tu pueblo. Queremos agradecerte por mantener atados todavía los vientos de la destrucción, porque la mayoría de tu pueblo, de los que profesan ser tu pueblo, no están preparados todavía para ser sellados. Oh, amado Dios, ayúdanos ahora a apresurarnos a obtener la verdadera experiencia cristiana y diligentemente hacer la obra de evangelización. Enséñanos cómo dedicar tiempo a tener una relación contigo para que tengamos esa verdadera experiencia, para que escuchemos de tus labios: os conozco, y nunca escuchar de tus labios las palabras: no os conozco. Ayúdanos esta tarde a todos los participantes a Salvo para Servir Internacional, rededicar nuestras vidas a Jesús. Sálvanos, bendito Dios, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.